¿Cómo preparamos una audiencia, a lo mejor una audiencia preparatoria, o sea, de preparación de juicio oral en lo penal al menos, desde su punto de vista? ¿Qué elementos tenemos que tener a la vista al momento de preparar una audiencia de este tipo? A ver, yo coincido con lo que se ha dicho y creo que en materia penal queda en evidencia que, o por lo menos siempre se pensó así, que el conflicto penal se puede resolver en esta audiencia, ¿cierto? O sea, en el fondo el resultado de esta audiencia debiese fijar a veces que no hay prueba, ¿cierto? Que me quedo sin prueba para juicio y por lo tanto que incluso se permite pedir el sobreseimiento en ese momento. Me va a permitir probablemente, frente a un mal resultado en la audiencia de reparación de juicio oral, pensar en el caso del imputado o incluso también en el caso del fiscal o el querellante en ceder a una salida negociada, ¿cierto? Porque no tengo la prueba con que contaba para el juicio. Así las cosas, entonces efectivamente la audiencia de preparación de juicio oral debiese ser la audiencia más importante en materia penal, ¿sí? Y así estaba pensada. Si lo pienso así, que sería el deber ser, y por eso mi respuesta va a estar vinculada al deber ser más que a lo que es hoy, yo debiese preparar esa audiencia minuciosamente, no olvidando ninguno de los elementos que yo puedo discutir en la audiencia. Va a ser el momento para perfeccionar mi acusación o la acusación de otra persona, ¿cierto? Va a ser el momento de tal vez hacer excepciones de fondo, ¿sí? Y significaría una instancia más que a lo mejor puede significar que el caso se resuelva en este momento, como por ejemplo una excepción sobre extinción de responsabilidad penal. Va a ser el momento también en que yo pudiese discutir cautelares, ¿cierto? Va a ser el momento en que puedo llegar a una conciliación en materia civil. Va a ser el momento en que pudiese resolver el destino del conflicto pensando, por ejemplo, en una unión de acusaciones que pudiese ser estratégicamente más conveniente, ¿cierto? Y eso por parte del juez, o sea, pensando en esa posibilidad. Y entonces hay una serie de materias que yo voy a discutir en esta audiencia, cada una de las cuales la tengo que preparar exhaustivamente, de tal manera que yo pueda agotar todas las herramientas que me da el sistema para tener la mejor, el mejor auto de apertura desde mi perspectiva, vale decir, si soy querellante o Ministerio Público, que cuente con la mayor cantidad de pruebas, ¿cierto? En que no se hayan acogido excepciones por parte de la defensa, etc. Y sin duda, lo más relevante va a ser el momento en que voy a determinar, ¿cierto? Va a quedar firme cuál es la prueba que se va a rendir en el juicio oral. Así las cosas, entonces, en tanto preparación, yo por lo menos trabajo así, siempre con minutas que no existen en materia penal, que es bueno que así sea, solamente se litiga oralmente, pero sí me sirven para preparar mi audiencia. Y eso significa analizar cada uno de los elementos, perdón, de los medios de prueba que estoy presentando, ¿cierto? Analizar sus ventajas y desventajas, cuáles son las causales de exclusión que pudiesen invocarse respecto a cada una de ellas, preparar las alegaciones respecto para defender, ¿cierto?, la no exclusión, y lo mismo en relación con la prueba de la contraria. A lo mejor allanarme a ciertas convenciones probatorias y, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque esta posición de pelearlo todo, ¿sí? Y que todo sea prueba, no me parece una decisión, digamos, que necesariamente signifique que voy a tener un resultado favorable, todo lo contrario. Eso me parece, Camila, que debiese ser el deber ser, ¿sí? Y por otro lado, que esto es relevante porque se está pensando acá en litigación desde las partes. Por otro lado, debiese tener a un juez muy preparado, tal vez con facultades bastante oficiosas en lo que se le permite, para efectos de promover discusiones sobre exclusiones de prueba. Así las cosas, entonces, debiese llegar efectivamente la prueba pertinente, no dilatoria, y la prueba que se ha obtenido sin infracción de garantía al juicio oral mismo. ¿Qué tenemos en la práctica? Que probablemente aquellas audiencias que se refieren a casos que involucran a imputados poderosos, ¿cierto? O querellantes poderosos,
tengan ese nivel de litigación, ¿sí? La inmensa mayoría de los casos hoy día ha demostrado que en el sistema penal, y estoy viendo que pasa lo mismo en el resto de las materias, tenemos hoy día juicios eternos, ¿sí? Que no estaban pensados al comienzo de la reforma, precisamente por la falta de exclusión de prueba, ¿sí? Y por meter todo, ¿cierto? Como que fuese prueba pertinente, incluso prueba que pudiese ser de de dudoso origen. Y entonces tenemos en muchos casos defensores que no están haciendo su pega, no piden exclusiones, ¿cierto? Fiscalía o querellante que hacen lo mismo respecto de a lo mejor prueba que se sabe desde ya que no es prueba pertinente, por ejemplo, y que solo abulta. Así las cosas, entonces, me parece que en esto, y yo creo que se han hecho varios eh, reportajes en relación con esto, un problema que está teniendo el sistema penal es la excesiva duración de los juicios que viene de la mano de esta audiencia de preparación de juicio oral y de la falta de preparación, ¿cierto? Eh, ¿Y eso por qué? Por lo mismo se aboga por tal vez cambiar quién es la persona que dirige esta audiencia, ¿sí? Porque probablemente el magistrado más o el juez más capacitado para efectos de llevar a cabo esta audiencia y que además va a estar interesado justamente en que a las audiencias de juicio oral llegue lo pertinente, ¿cierto? Lo que efectivamente debiese ser medio probatorio y no estos que se señalan sencillamente para abultar, ¿cierto? Y que es más de lo mismo, va a ser un juez de un tribunal de juicio oral en lo penal, ¿sí? Vale decir, probablemente el juez de garantía no tenga mucho incentivo en facilitarle el trabajo y en tratar de tener juicios más cortos, porque no le va a corresponder a él después conocer ese juicio oral, ¿sí? Por lo mismo, entonces, de hecho, esta es una discusión que se ha tenido en punto de vista académico, hay varios académicos que han sostenido esto, el mismo Mauricio Ducci también, lo hemos conversado en varias oportunidades, en distintas instancias. Una solución pudiese ser justamente crear como un pool de jueces que tengan competencias en ambas, tanto en garantía como en tribunal oral, en lo penal, y que estén abocados a específicamente a este tipo de audiencias. Creo que crear jueces especializados en ciertas clases de audiencia, evidentemente, no se va a poder respecto de todas, pero esta en particular sí requeriría de una especialización. De hecho, en otros países tenemos a fiscales, querellantes, especializados en esta clase de audiencia solamente, así como otros que están especializados solo en juicios orales. Me parece que es una buena forma de llevar adelante la litigación en estos casos.